México después de la independencia. En 1821, ya consumada la independencia, después de 11 largos años de lucha e incertidumbre, el México ya independiente se convirtió en un estado libre y soberano, con un gran cambio a nivel económico, político, social y religioso, quedando con muchas consecuencias. Consecuencias en el ámbito territorial. Así era el territorio de México al terminar la lucha. Múltiples estados intentaron iniciar una vida independiente. 2 consiguieron su autonomía política momentánea, pues después volvieron a formar parte de México, la República de Yucatán y la República de Río Grande, mientras que otros 2 consiguieron separarse definitivamente. Texas se unió a los Estados Unidos y la Capitanía General de Guatemala se convirtió en la República Federal de Centroamérica. Consecuencias en el ámbito económico. Al terminar la independencia, México estaba sumido en una profunda crisis económica. Se estima que al menos un sexto de la población había perecido en las batallas y las víctimas eran principalmente hombres, en quienes recaía la mayor parte de las labores físicas, como la agricultura y la minería, que era la principal fuente de riqueza del país. Y esto influyó en la disminución de los productos alimenticios. Además, la cantidad de cuerpos en los campos de batalla propiciaron enfermedades infecciosas que sumieron aún más al pueblo en la miseria. El nuevo gobierno había heredado la deuda externa contraída para solventar el sueldo de los soldados, las armas y todos los gastos de la guerra. La Iglesia era quien más poseía bienes y privilegios gracias al favor de los reyes católicos de España. El comercio interno fue de las pocas actividades económicas que tuvo cierto éxito, permitiendo que algunas clases sociales como los mestizos, que eran descendientes de españoles con indígenas, prosperaran. Sin embargo, pronto se vivió un estancamiento económico. La independencia rompió los débiles vínculos de intercambio económico. Estando al borde de la miseria, se recurrió a los ingleses para solicitar un préstamo que solo ayudó por un periodo corto y que no logró inyectar el auge esperado a la explotación de minas. Y esto originó el endeudamiento externo del país. Consecuencias en el ámbito político. Entre 1821 y 1851, el país tuvo más de 20 gobernantes. Esto fue provocado por la falta de un plan establecido sobre qué sería de México. El país, ya siendo independiente, estuvo dirigido por Agustín de Iturbide, y Antonio López de Santa Anna logró llegar al poder después de Iturbide. Los años siguientes estuvieron llenos de luchas por el poder, que terminaron por diferenciar a 2 grupos, realistas o liberales y conservadores. Los conservadores pretendieron proteger a la Iglesia católica, mientras que los liberales tendieron a permitir el culto de otras religiones. Los conservadores estaban convencidos de que la religión católica era la esencia de la identidad mexicana, y por lo tanto, defender a la Iglesia era absolutamente necesario para inculcar en la población los valores del orden y el respeto a la autoridad. Las batallas entre estos 2 grupos volvieron a sumir al país en el descontrol. En 1824 se publicó una constitución de 36 artículos que establecían que el país sería gobernado como una república federalista. Esto quiere decir que se dio el poder a cada estado del país mexicano para que cada uno eligiera sus propios gobernantes a través de elecciones y tuvieran sus propias leyes, así como es actualmente. Consecuencias en el ámbito social. A pesar de que México por fin ya era libre de los españoles, las clases sociales permanecieron marcadas. Los ricos y hacendados continuaban teniendo privilegios y los pobres vivían en la penuria, víctimas del hambre y del analfabetismo. El crecimiento del número de habitantes fue lento. Habían pocos recién nacidos, algunos no sobrevivían y muchas personas fallecían por infecciones y enfermedades. Las condiciones de vida eran deplorables. Algunos migraron a las ciudades, ya que había más desarrollo económico en las industrias, así que el campo se iba quedando sin hombres que trabajaran. Las grandes ciudades estaban divididas entre las zonas de los ricos, con servicios y comodidades, y la de los pobres, que eran insalubres y sucias. A pesar de que la Constitución proclamaba la igualdad, la realidad era que no se permitía el voto a los sirvientes y se marginaba a la clase baja. El gobierno no hacía nada para eliminar la pobreza. Consecuencias en el ámbito religioso.
A pesar de ser libres e independientes de los españoles, el catolicismo ya estaba arraigado en la sociedad. La injerencia que mantenía la Iglesia sobre México y el gobierno era abrumadora, pues los españoles les habían otorgado muchos privilegios a la Iglesia. No solo tenía mayor cantidad de propiedades que el Estado, sino que además tenía la responsabilidad de brindar educación, la cual era exclusiva para los hijos de los acomodados. Consumada la independencia, la historia del México postindependiente es dolorosa y problemática. Además de que hubieron muchas pérdidas de vidas humanas, también se había desplomado la economía por 11 años de guerra. Minas destruidas, comercio debilitado y desarticulado, agricultura escasa, poca mano de obra pues ya no había tantos hombres trabajando y por supuesto una identidad nacional fragmentada y con poco arraigo. Todos estos aspectos fueron factores que detonaron la generación de nuevos proyectos encaminados a cambiar la realidad del país. México se había consolidado como una nación independiente y aunque tuvo consecuencias en todos los ámbitos, está cimentada en una república asentada en leyes con un espíritu nacionalista y un Estado fortalecido. Da like y suscríbete para seguir aprendiendo.